La ruta migratoria entre África y Europa no es nueva, pero hoy es más peligrosa que nunca. Guerras, pobreza, cambio climático y estados fallidos empujan a miles a dejarlo todo. España, por su posición estratégica, históricamente se ha convertido en la puerta más transitada hacia Europa. Cada día cientos de migrantes cruzan el estrecho de Gibraltar, las Islas Canarias o las vallas de Ceuta y Melilla. Lo hacen a pie, en pateras o escondidos entre camiones, arriesgando sus vidas ante redes de tráfico, violencia y hambre. Solo en 2024, más de 56,000 personas intentaron entrar por mar a España, según datos del Ministerio del Interior. Más de 6,000 murieron en el intento, según la ONG Caminando Fronteras, a través de su Observatorio de Derechos Humanos en la frontera occidental euroafricana. Detrás de cada cifra hay un rostro, una historia, un futuro truncado. España enfrenta un dilema urgente: proteger sus fronteras, sin renunciar a los derechos humanos. Porque para quienes lo han perdido todo, esta travesía es una apuesta de vida o muerte. Migrar o morir. La ruta entre Marruecos y España se ha vuelto una de las más peligrosas del mundo, pero también una de las más silenciadas. Lo que vemos no es solo un cruce de fronteras, sino el reflejo de desigualdades históricas. Miles escapan de guerras, pobreza y crisis climática, arriesgando todo para llegar a Europa. Marruecos es tránsito obligado, España, la entrada, pero ni al llegar hay seguridad. Solo en abril se registraron agresiones por perfil racial y denuncias de cacerías nocturnas en contra de migrantes en ciudades como El Ejido y Murcia, 3 años después de la masacre en Melilla, en donde al menos 37 personas murieron y no hay responsables, y la presión sobre las fronteras crece mientras Marruecos recibe críticas por su trato a migrantes subsaharianos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 120,000 personas han intentado ingresar a Europa en lo que va del 2025. La crisis migratoria entre Marruecos y España es una crisis de derechos humanos y sin respuestas coordinadas. Lo que está en juego no es solo el control fronterizo, sino la dignidad de miles de vidas. No huyen por gusto, huyen porque no hay opciones. Cada frontera es una herida abierta por la desigualdad. La migración no es solo mover personas, es un síntoma de un mundo que expulsa a los suyos. Solo en 2024, más de 120,000 migrantes llegaron a Europa por mar y 3,000 murieron o desaparecieron en el intento, según la Organización Internacional de Migración en 2025. La ruta entre África y Europa no es solo geográfica, es política, económica y profundamente humana. Y mientras no se ataque la raíz del problema, las balsas seguirán saliendo y los muros seguirán creciendo. Ceuta, Melilla y Canarias. Las fronteras de Europa no están en Bruselas, están en África. España, por su ubicación estratégica y sus territorios en el norte africano, sigue siendo punto clave para miles de migrantes del continente. Solo en 2025, más de 19,000 personas han llegado por mar, muchas desde Marruecos y Mauritania, como registró la Organización Internacional de Migración en julio de 2025. Aunque el fenómeno migratorio entre España y Marruecos comenzó en los años 60, hoy se intensifica con rutas más letales, tensión diplomática, devoluciones en caliente y denuncias por violaciones a derechos humanos. Fue una invasión con flores, con banderas y apoyo internacional oculto. El 6 de noviembre de 1975, más de 300,000 civiles marroquíes cruzaron hacia el Sahara Occidental con lo que se conoció como la Marcha Verde. Marruecos aprovechó el fin del dominio colonial español para ocupar un territorio que el pueblo saharaui esperaba transformar en su estado independiente. Lo que parecía una movilización pacífica fue en realidad una operación política y geoestratégica respaldada por Washington en plena Guerra Fría, con apoyo logístico de la CIA y aval del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según datos del Archivo de Seguridad Nacional George Washington University. El objetivo: impedir que Argelia, alineada al bloque soviético, extendiera su influencia en el Magreb. A 50 años de esta invasión, la ocupación persiste.
y el pueblo saharaui sigue esperando justicia. Hoy, más de 170.000 saharauis sobreviven en campos de refugiados en Argelia sin servicios básicos, mientras Marruecos explota sus recursos, fosfatos, pesca y minerales estratégicos, según la ACNUR y la ONU. Entre geopolítica, ocupación y silencio internacional, el referéndum de autodeterminación sigue pendiente. Y el pueblo saharaui sigue resistiendo, pese a que Naciones Unidas reconoce al Sahara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Migration is about human beings. It's about men, women, and children. And when our migration policy fails, human beings pay the price. It's time to fix our broken migration policy. Las Islas Canarias vuelven a ser epicentro del descontento ante un flujo migratorio que no cesa. Solo hasta julio de 2024, casi 20.000 personas intentaron cruzar el Atlántico desde África para llegar al archipiélago, según la agencia europea Frontex. Según el Ministerio del Interior español, en agosto de 2024 fue desmantelada una red criminal con base en Orán, Argelia, que cobraba hasta 20.000 euros por persona para cruzar migrantes en lanchas rápidas, sin seguridad, con destino a España y el resto de Europa. El grupo habría facilitado el ingreso de al menos 1.000 personas. Su estructura incluía alojamiento ilegal y rutas para evadir controles migratorios en toda la Unión Europea. Otro capítulo en la compleja trama del tráfico de personas que opera sobre el dolor y la urgencia de miles. Solo hasta el 15 de agosto del mismo año, más de 22.300 migrantes habían alcanzado las islas, un 126% más que en el mismo periodo de 2023. Un aumento que preocupa no solo por el volumen, sino por el riesgo. Muchos viajan en embarcaciones precarias a través de una de las rutas más mortales del Atlántico, según las estimaciones de las autoridades españolas. En este contexto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, inició en Nouakchott, capital de Mauritania, una gira clave por 3 países de África Occidental. Su objetivo, contener el repunte histórico de la migración irregular, prometiendo reforzar la cooperación en origen, mientras crece la presión interna y europea por respuestas concretas. El firme compromiso y el propósito de continuar trabajando conjuntamente para combatir a las organizaciones que realizan actividades delictivas aprovechándose de las terribles circunstancias y de la desesperación de aquellos que recurren a la migración irregular. Mientras Pedro Sánchez refuerza alianzas en África, los cuerpos siguen llegando al Atlántico. Pese a sus giras y compromisos para frenar la migración irregular y el tráfico de personas, más de 5.000 migrantes han muerto intentando llegar a España solo en los primeros 5 meses de 2024, según la ONG Caminando Fronteras. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la efectividad real de estos acuerdos bilaterales y advierten que, más que soluciones, parecen gestos diplomáticos vacíos ante una tragedia que sigue creciendo en silencio. Fue muy duro de verdad, fue muy duro porque tuvimos mojado 5 días en la patera con el viento, el ola, con el calor que hace el día, por la noche, mucho frío, mucha gente, sin espacio. Me siento muy triste, ¿sabes? De ver mis compañeros o jóvenes de mi edad, ¿sabes? Perdiendo su vida solamente para poder tener una vida mejor. La inestabilidad en el Sahel, Sudán y Gaza, en Palestina, alimentan también este éxodo que no espera discursos ni promesas diplomáticas. Por ello, cabe preguntar, ¿los acuerdos promovidos por Pedro Sánchez frenan la tragedia o simplemente la alejan de las costas españolas? Para finales de octubre de 2024, Pedro Sánchez, a pesar de las problemáticas que han surgido por la migración masiva hacia su país, apoyó a las miles de personas que se arriesgan en las peligrosas travesías por el aporte positivo que estos ofrecen en sus países de destino. En 2024, más de 10.400 personas murieron o desaparecieron rumbo a España, según la organización no gubernamental Caminando Fronteras. Mientras Pedro Sánchez refuerza acuerdos en África, la llegada de migrantes a Canarias superó los 43.700 este mismo año,
tras las estimaciones del Ministerio del Interior español. Una política que promete humanidad, pero que no frena el drama. ¿Contención o fracaso humanitario? ¿Cuántas vidas más en el mar? La frontera entre Marruecos y España sigue cobrando víctimas. Hoy la ruta atlántica hacia las Islas Canarias se ha convertido en la más mortal de Europa. Solo en 2025, más de 500 personas han muerto intentando cruzar, según las recientes estimaciones de la OIM. Marruecos frena los flujos, pero a un alto costo. Redadas violentas, devoluciones en caliente y denuncias por violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, España enfrenta disturbios y discursos de odio, y la Unión Europea sigue sin un pacto migratorio real. Esta no es solo una crisis migratoria, es una crisis humanitaria y el tiempo se agota. España presume avances migratorios mientras el mar sigue tragándose vidas. En 2025, el gobierno español lanzó con Mauritania, Gambia y Senegal un programa de migración circular que ofrece contratos temporales para trabajar legalmente y luego regresar a casa. Un modelo que, según el Ejecutivo, busca frenar las mafias y regular los flujos. Pero mientras Sánchez defiende su política exterior en África, miles siguen arriesgándolo todo en rutas mortales, cuestionando si los acuerdos sirven a los migrantes o solo limpian la imagen de Europa ante el mundo. Fue con mi padre. Je suis partie avec mon père et beaucoup d'autres personnes. Je me souviens quand le bateau se mettait à bouger beaucoup, ils vomissaient. Il y en a beaucoup qui étaient blessés et d'autres non. Il y en a beaucoup qui sont devenus fous. En febrero, Bayona, al sur de Francia, vivió un repunte en la llegada de personas migrantes procedentes de Irún, ciudad española fronteriza ubicada a solo 30 kilómetros. La mayoría de origen subsahariano cruza el País Vasco con la mirada puesta en París u otras capitales europeas. Esta vía, cada vez más activa, desafía los discursos de contención migratoria promovidos por gobiernos como el de Pedro Sánchez, mientras cientos siguen muriendo en el mar o sobreviven en tránsito por una Europa que aún no resuelve su doble discurso entre derechos humanos y control fronterizo. Un pequeño pueblo en Teruel revive gracias a la migración. Burbáguena, en la España rural, renació tras abrir un centro de refugiados en 2021. Más de 1.000 personas han pasado por allí y al menos 100 se quedaron. Hoy, la mano de obra migrante sostiene su vida cotidiana. Un contraste claro ante la política de contención de Pedro Sánchez, que busca frenar flujos migratorios. Aunque historias como esta demuestran que la migración también puede ser certidumbre. Vienen con muchas historias duras, con mochilas cargadas de pues mucho sufrimiento, la mayor parte de las personas, y creo que vienen con una capacidad de generosidad, de empatía, de resiliencia, que eso facilita mucho el contacto, las relaciones positivas y la fraternidad, ¿no? Y la acogida pues positiva entre unos y otros. Los vecinos del pueblo los han admitido, los han aceptado con total normalidad. Son unos más. Cuando son las fiestas del pueblo ellos se incorporan. Cuando en ACCEN llevan a cabo alguna actividad, el pueblo que quiere se incorpora a las actividades de ACCEN. Bueno, forman parte de la vida de Burbáguena. Es que hoy son vecinos de Burbáguena. ¿Quién protege a los migrantes cuando quienes los trasladan también los asesinan? Autoridades españolas detuvieron a traficantes acusados de matar a migrantes durante una travesía desde Senegal a Canarias. Según testimonios, los responsables del bote atacaron a quienes se quejaban por las condiciones del viaje.
Entre las víctimas, un bebé gambiano de 14 meses, un hombre guineano y su hijo adolescente. Historias que desnudan el fracaso de una política migratoria centrada en el control, no en la protección. Investigaciones recientes revelan un patrón en el tráfico de personas a través de la frontera hispano-francesa, usada como corredor para trasladar migrantes hacia otras naciones europeas. El uso de rutas secundarias como la que conecta Irún con Bayona o Burdeos expone la sofisticación de las mafias, pero también el fracaso de las políticas migratorias centradas en la contención y externalización de fronteras. En abril de 2025, la Guardia Civil desmanteló una red que habría introducido ilegalmente entre 1.000 y 2.500 ciudadanos marroquíes en España, utilizando una ruta poco vigilada, a través de Rumanía, con escalas por Europa del Este. Cada migrante pagaba más de 1.000 euros por el trayecto, según el comunicado oficial del Ministerio del Interior. Este nuevo golpe expone la magnitud del negocio migratorio y la fragilidad del control fronterizo europeo. También reitera una pregunta incómoda: ¿de qué sirve la retórica diplomática cuando las rutas ilegales no cesan y los muertos en el mar siguen aumentando? La organización captaba inmigrantes marroquíes que tuvieran la intención de entrar en España. Les enviaban en avión desde Marruecos a Rumanía y desde allí les transportaban en furgonetas y camiones hacia otros países de la Unión Europea. Consiguieron hacer hasta 50 traslados a España en 2 años con grupos de entre 20 y 50 personas. A cada una de las víctimas se les llegaba a cobrar hasta 3.000 euros en cada desplazamiento. ¿Quién responde cuando el mar se convierte en una tumba? Otra tragedia migrante sacudió en mayo a las Islas Canarias. 7 vidas perdidas, 4 mujeres y 3 niñas. En el puerto de La Restinga, isla de El Hierro, una patera sobrecargada volcó ante los ojos de los rescatistas. En agosto, la policía española desmanteló a otra red criminal que traficaba migrantes, en su mayoría yemeníes, usando documentación fraudulenta. Cada viaje costaba hasta 3.000 euros. El esquema incluía permisos de residencia griegos y pasaportes falsificados entregados en aeropuertos europeos. La alerta llegó desde Canadá cuando su agencia de fronteras detectó un patrón: migrantes yemeníes intentando ingresar con documentos manipulados emitidos desde España. Pese a las tragedias, la migración ha sido clave en la transformación social y económica de España. Hoy, más de 1 millón de marroquíes viven en el país, el 2,25% de la población total, de los cuales casi 700.000 están en edad laboral activa y sostienen sectores estratégicos como la agricultura, la construcción y la hostelería. Esto según el economista Pablo García, del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Un flujo que alimenta la economía mientras las políticas migratorias siguen alimentando naufragios. Hoy, el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades. La pobreza, el desempleo y la falta de servicios básicos empujan a miles a huir sin garantías de sobrevivir en el camino. España, puerta sur del continente europeo, enfrenta el desafío de gestionar este flujo sin criminalizar a quienes solo buscan vivir con dignidad. Pero mientras el gobierno de Pedro Sánchez insiste en vías legales y seguras, crecen las denuncias por expulsiones express, abandono institucional y el avance de discursos xenófobos que vulneran los derechos humanos básicos. En medio de una Europa que endurece fronteras, la pregunta sigue en pie: ¿acoger o rechazar a quienes escapan del colapso? No son cifras, son vidas. Cada ruta migratoria entre Marruecos y España cuenta una historia de riesgo, resistencia y muchas veces de tragedia. La migración hacia España no da tregua. Solo en 2025, las rutas hacia Canarias volvieron a ser escenario de naufragios fatales, redes criminales y niños ahogados. A la par, se desmantelaron mafias que cobraban hasta 3.000 euros por persona, conectando Marruecos, Rumanía y Francia.
Mientras tanto, pueblos como Burváguena, en Teruel, renacieron gracias a los migrantes, devolviéndoles vida y esperanza a comunidades casi vacías. ¿Y la política? Bueno, España impulsó acuerdos de migración, la inmigración circular con países africanos, permitiendo contratos temporales, legales, pero las devoluciones en caliente y la precariedad en zonas como Melilla siguen generando alarma entre defensores de derechos humanos. El desafío es claro: migración ordenada, sí, pero con humanidad. Porque si bien la presión migratoria crece, también crece la responsabilidad de construir respuestas éticas, seguras y sostenibles. En un contexto en donde la xenofobia gana espacio, el periodismo debe ganar profundidad. Esto fue Entre Fronteras. Te esperamos la próxima edición con más historias que cruzan límites y revelan verdades.